Bienvenidos, queridos amigos, a una nueva edición de este programa. Se llama Marcando el Norte. Don Jorge, bienvenido. El norte no Igualmente. es... No, cuando hago yo así, no es el techo. Es el cielo. Ay, Ya nos conocemos. ya no conocemos. No, lo digo yo porque lo iba a decir, digo, pues que lo diga él, que trabaje un poco, ¿no? Que, Está bien, está bien. Don Jorge Fernández Díaz, le conocen ustedes, está haciendo una serie... Está empezando a hacer. Estamos. Bueno, pero lo hace usted. Yo aquí, pues, le ayudo. Conductor y director del programa. Bueno, muy bonito, sobre los dogmas de la Virgen. Hemos hecho uno solo, pero bueno, si ustedes se lo perdieron, para coger hilo, vayan a la página del Hogar de la Madre y ahí se busca televisión, Marcando el Norte, y ahí están todos. YouTube HMT. Eso Hogar es. Madre Televisión. Pero vamos, Marcando el Norte, Marcando el Norte. ahí está. Y hoy vamos Lleva a ya hacer... usted 200 y pico programas, ¿eh? Pues sí. Yo con usted este es 9 y 9 y 18 y 7 25. Ya 3 series que han sido 25 y ahora este es el segundo capítulo de esta serie sobre dogmas Con lo que me marianos. costó que viniera usted la primera vez. Pues le he cogido gusto, sí. La de veces que le llamé y lo que insistí y tal, no quería usted venir. No, pues que tenemos un buen contrato firmado. Bueno, la historia es muy distinta a lo que acabo de decir, pero bueno, aceptó a la primera, sí señor. Don Jorge Fernández Díaz le voy a presentar porque hay gente que se incorpora a nuestros programas y no sabe, se lo digo yo, porque claro, en España sí que es conocido, pero fuera de España, porque esto se ve en todo el mundo, a través de YouTube. Tengo que decir que él es ingeniero industrial, inspector de trabajo por oposición, pero con una larga carrera política, 40 años. 40 años ininterrumpidos. 1979-2019. En el Congreso de los Diputados, ministro del Interior. Pero yo lo que digo también, lo dije en otro programa y lo digo aquí, que aunque dice que es ingeniero industrial, y es verdad que lo es que es verdad, otros dicen otras cosas académicas y no son verdad, pero en este caso sí. Yo lo que digo es que él es un historiador pintado de ingeniero. Y nos hizo en el otro programa, muy bien, el contexto histórico del dogma de Éfeso, y al final empezó a hablar, salió el nombre de Nestorio y le dije, quieto ahí parado, que se nos acaba el tiempo. Nestorio. ¿Qué tiene que ver Nestorio con Éfeso? Bueno, es el principio de contradicción. Ya sabe que de la discusión surge la luz. La maternidad divina de María, es decir, que María era la madre de Jesucristo, y en tanto y cuanto Jesucristo es el Hijo de Dios y es Dios, pues María era la madre de Dios. Era algo que estaba aceptado pacíficamente, pues, por los fieles, ¿no?, en los años apostólicos y inmediatamente posteriores, ¿no? Hasta que apareció un señor, que era Nestorio, que era obispo de Constantinopla, año 400, siglo V, principios del siglo V, y ya vamos concretamente al año 430, donde ya esa herejía, porque era una herejía, estaba negando, utilizando instrumentalmente a María, a la Virgen María, en el fondo estaba negando la divinidad de Cristo. Y más concretamente, para ser más preciso, que en Jesucristo conviven las dos naturalezas, la naturaleza humana y naturaleza divina, en la unidad que se dice hipostática de la persona. La persona, concretamente, la segunda persona de la Santísima Trinidad. La segunda persona de la Santísima Trinidad, el Verbo se encarna en Jesucristo y es, como profesamos los católicos en el credo de nuestra fe, verdadero Dios y verdadero hombre. No que en el cielo es verdadero Dios y cuando se encarna y vive en la tierra 33 años es un hombre excepcional, pero un hombre. Dejando de ser Dios. Dejando de ser Dios, y cuando asciende a los cielos vuelve a... No. Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre. Dos naturalezas, la humana y la divina, se define en la unión hipostática real
de la persona divina de Cristo. Y que es, como sabemos, concebido en el seno virginal de María por obra y gracia del Espíritu Santo, y concibe, pues, y da a luz la Virgen a Jesucristo, ¿no? Este personaje, Nestorio, niega que la Virgen... Obispo de Constantinopla. ¿no? Por eso digo, es que estamos hablando del siglo V, que ya... Constantinopla, entonces, no es cualquier ciudad. No, porque sobre todo porque estaba en ya decadencia final el Imperio Romano de Occidente. Roma había caído en manos de Alarico I en el año 410 y está ya Roma, el Imperio Romano de Occidente, pues está prácticamente ya en unos años después ya caerá definitivamente, ¿no? Y por tanto todavía si cabe más entre Roma y Constantinopla, pues hay una clara preeminencia ya de lo que será después el Imperio Bizantino, es decir, el Imperio Romano de Oriente. Y nada menos que en la capital, el obispo patriarca de Constantinopla, Nestorio, promueve esa negación de la maternidad divina de María. Y claro, eso pues es importante. El obispo patriarca de Alejandría, Cirilo, San Cirilo... Egipto, Alejandría, Egipto. Alejandría, Egipto. Está en el delta del Nilo. Sí. Denuncia ante el Papa, que era Sixto III, San Celestino, todavía, San Celestino, denuncia a Nestorio. Y el Papa San Celestino le pide a Cirilo, obispo de Alejandría, que envíe una alegación de 3 personajes relevantes de la Iglesia a Nestorio a intentar convencerle de que... está sacando los pies del tiesto. Exactamente, bajo además amenaza de excomunión. Aunque sea obispo. A veces los obispos sacan los pies del tiesto. O las patas. Exactamente. Sí. Bueno, el diablo ataca más a los mejores, ¿no? Bueno, entonces él envía que envíe una alegación a Nestorio, a Constantinopla, para que se retracte, bajo apercibimiento de excomunión y ser depuesto de su responsabilidad como obispo, ¿no? Nestorio no hace caso. Y le pide a Teodosio II, que era el emperador del Imperio Romano de Oriente en aquellos momentos, amparo. La disputa y la extensión de la herejía pues es suficientemente importante como para que finalmente se le pida al Papa, como digo, entonces todavía Celestino, que convoque un concilio para sustanciar esta cuestión, ¿no? Y que en su caso sea declarado anatema al que defienda la tesis de Nestorio y se ha proclamado con el magisterio infalible de la Iglesia de manera adecuada pues la maternidad divina de María, ¿no? Porque eso no se había proclamado como... No, formaba parte del Sensus Fidelium. Del Sensus Fidelium, efectivamente, no estaba explícitamente recogido como tal, pero creído por todo el mundo. Pero se desprendía claramente pues de la Sagrada Escritura y de la Sagrada Tradición de la Iglesia. Estamos en el siglo V, ¿no? Repito, pero es que eso es una de las razones por las que se promulgan dogmáticamente definiciones, claro. Verdades que se considera que son reveladas por Dios, y que, por diversas circunstancias, en no pocas ocasiones, como es el caso, porque ha surgido una herejía, han surgido quienes la ponen en cuestión, etcétera, pues claro, desconciertan, inducen a confusión a los fieles y el depósito de la fe divinamente revelado tiene que ser mantenido en su integridad. Y entonces la Iglesia lo que hace es definir, bueno, hasta aquí hemos llegado. Oiga, esta verdad la ha revelado Dios y yo, haciendo uso del magisterio infalible, yo, Iglesia, proclamo que esto es la verdad. Y quien se opone ya está fuera de la Iglesia y de la fe. Digo yo que la ocurrencia de Nestorio, teniendo en cuenta que era un obispo y un obispo muy importante, a lo mejor tenía seguidores. Pues claro, hay tanto que tenía seguidores, claro que sí, tenía seguidores. Como veremos al convocar el concilio de Éfeso para sustanciar esta disputa, de hecho, solo él ya se presentó en Éfeso cuando llega con 12 obispos
de diferentes diócesis, algunas de ellas hoy diríamos sufragáneas de la Iglesia Patriarcal de Constantinopla, directamente con él, ¿no? Más otros muchos que vinieron de las diferentes iglesias de la zona, ¿no? Del propio Éfeso, de Esmirna, de Ciro, de Tesalónica, es decir, vinieron obispos. De hecho, cuando el 22 de junio del año 431 se inaugura el concilio, son 198 los obispos que asisten. Bien, pero bueno, muchos para la época, ¿eh? Muchos, por eso digo, muchos para la época. Bueno, a lo que iba, perdón, es que... Sí, estábamos en la embajada que le envía y le he interrumpido yo. No se retracta. Eso es. Y bueno, visto la evolución de los acontecimientos, pues se pide amparo el Papa al Celestino o San Celestino, pues a esos efectos también se lo pide y le apoya el emperador romano de Occidente, que era Valentiniano III, que casi nadie lo conoce, porque es que en aquella época el imperio romano de Occidente estaba en absoluta decadencia, era poca cosa, pero en fin, como un acuerdo con los dos, y entonces se convoca el concilio de Éfeso para el año 431. Hay un detalle a mí me resulta muy bonito, ¿no? Y es que el emperador de Oriente, Teodosio II, conocía al obispo de Hipona, que era de la zona, un tal San Agustín. ¡Hombre! Y tenía por él un profundo aprecio. Y tuvo un especial interés en que él, como obispo de Hipona, asistiera al concilio. Y envió un legado imperial con la bula de convocatoria y de invitación para asistir al concilio de Éfeso. A San Agustín. A San Agustín. Y narra la biografía de San Agustín como el legado imperial, la bula la depositó encima de la lápida de la tumba de San Agustín, que acababa de morir. San Agustín fallecerá el 28 de agosto, es la fiesta de San Agustín, 28 de agosto. El día anterior se conmemora litúrgicamente la fiesta de su madre, Santa Mónica, ¿no? 28 de agosto del año 430. Por unos meses no pudo asistir al concilio de Éfeso San Agustín, ¿no? Bueno, el caso es que se convoca el concilio de Éfeso, concilio ecuménico, después de Nicea, de Calcedonia, en fin, el concilio de Éfeso, con un único, diríamos hoy, orden del día, que es sustanciar esa disputa entre la tesis nestoriana de que María era la Christotokos, la madre de Jesucristo, pero no la Theotokos, la madre de Dios. Eso es Nestorio. Eso es Nestorio. Y esa es la crónica de las actas del concilio de Éfeso son muy exhaustivas al respecto, ¿no? El concilio se abrirá el día 22 de junio del año 431 en Éfeso y se concluirá en lo que hoy es la fiesta de la Virgen del Carmen, el 16 de julio del año 431. La expectación que había generado en la ciudad era tal que las crónicas narran como cuando acaba el concilio, declarando anatema a Nestorio y a los que defendieran, se adhirieran a su tesis, que quedaban excomulgados, etcétera, etcétera, y por tanto que María era proclamada solemnemente por el magisterio infalible de la Iglesia establecido en el concilio de Éfeso como la Theotokos, la Madre de Dios, de que salieron por las calles de Éfeso con antorchas en procesión y cantando con cánticos, etcétera, de alabanza, ¿no? Y de agradecimiento y alegría hacia, en fin, los padres conciliares que habían proclamado esa definición de la Theotokos, ¿no? Yeah. Bueno, lo cierto es que, como digo, de ese dogma, que hay una idea que creo que, estamos hablando de dogmas marianos, que conviene que quede muy claro, ¿no? Y es que los dogmas marianos son siempre cristológicos. Es decir, no es que sean para, entre comillas, que no es el caso, divinizar a la Virgen. Aprovecho para decir que seguidores de algunas iglesias de la Reforma en sus diferentes modalidades pues acusan a los católicos de divinizar, sí, de adorar a María. Bueno, quizás no sea inconveniente en fin, explicar claramente que los católicos no damos culto que se llama delatría a la Virgen, solo se lo damos a Dios. Culto de adoración que se llama delatría, solo, como sabemos, lo hacemos a Dios. Dios
en sus tres personas divinas, indistintamente o de manera diferenciada. La Santísima Trinidad y a Dios Padre, el Padre Eterno, Dios Hijo, Jesucristo y Dios Espíritu Santo. Tres personas divinas en un único Dios, no en tres dioses, ¿no? Y que solo damos culto, solo adoramos a Dios, que es lo que se llama culto de la Trinidad. A la Virgen la veneramos, y la veneramos con un culto especial, tan singular, que se llama de hiperdulía, es decir, que es un culto de veneración en grado máximo, grado superlativo. Y luego ya el culto que se le da de veneración, de ordinaria dulía, a los ángeles y a los santos, ¿no? Por tanto, eso que quede claro. Entonces, los dogmas marianos no pretenden no son definidos por la Iglesia como verdad divina, es decir, verdad revelada por Dios, que enseña a la Iglesia en uso de su magisterio infalible para divinizar a la Virgen o para dar mayor gloria a la Virgen, ¿no? Es para dar mayor gloria a la Santísima Trinidad y en particular a la segunda persona de la Santísima Trinidad, es decir, a Jesucristo. ¿Me permite usted una aportación mía propia de mi teología de barrio? La mía también es de barrio, ¿eh? No, la suya es su vida. Yo lo que, ahora que dice usted esto de los que no aceptan a la Virgen y tal, la experiencia que yo tengo es que el que no cara, que estos que te critican porque dices que no sé qué, que veneras mucho a la Virgen, al final empiezan no venerando a la Virgen y acaban perdiéndose. Y en positivo, gente que no tenía fe, va a un santuario mariano, reza las Ave Marías que le enseñó su madre de pequeño y recupera la fe. Qué curioso. A Jesucristo se va y se viene siempre por María, eso está claro, ¿no? Y ya desde el Génesis, además, pues cuando la caída de Adán y Eva, ¿no? Pues pondré enemistad entre tu linaje, el linaje de María, nosotros, y la serpiente, los demonios y los seguidores de los demonios, ¿no? Ella te aplastará la cabeza, es decir, María aplasta la cabeza del demonio, aplasta la cabeza de las herejías, ¿no? Y luego la cantamos en las letanías lauretanas con María, auxilio de los cristianos, refugio de los pecadores, es decir, la Virgen es madre, además proclamada en el Concilio Vaticano II por el Papa Pablo VI como madre de la Iglesia. Nos engendra a la fe, es nuestra madre espiritual, ¿no? Nos engendra a la fe María, y por tanto, como todas las mujeres madres, pues en fin, sus hijos son muy importantes para ellas, ¿no? Y por tanto, María tiene la misión que la providencia divina le ha adjudicado de, como madre de Cristo primero, y en virtud de eso además, madre espiritual de todos los hombres, pues de contribuir a conseguir lo mejor para nosotros, sus hijos. ¿Y qué es lo mejor? Pues la salvación, ¿eh? Y entonces el refugio de los pecadores y el auxilio de los cristianos es María. Y por tanto, pues todos los santos, grandes santos, especialmente marianos, Luis María Grillón de Montfort, ¿no? Alfonso María de Ligorio, en fin, etcétera, pues a María se va y se a Jesús, que es su hijo, se va y se viene siempre por María. Es el camino seguro. Y Dios lo ha querido así. Y a Jesucristo no hay, parece ser, algo que le honre más, me atrevo a decirlo así, que veneremos profundamente y queramos profundamente a María. Y por eso ha sido adornada con privilegios tan singulares como los que contienen los dogmas marianos, de los que estamos ahora pues reseñando el primero, cronológicamente hablando, que es la maternidad divina de María. Pero decía le he sacado yo, perdón, con mi intervención. No, pero me ha parecido muy oportuno, se lo agradezco, de verdad. No, se lo agradezco porque estas cosas estábamos en Éfeso. Conviene precisarla, ¿no? Conviene precisar estas cosas, ¿no? Bueno, pues decía que todos los dogmas son cristológicos. Eso es, ahí es decir, donde yo le había sacado a usted Porque decía yo, Nestorio, negando la maternidad divina de María, lo que estaba es negando la divinidad de Jesucristo. Esa es la cuestión. Y por tanto, pues... ¿Cómo? A ver, negando. Sí, claro, porque él dijo, Nestorio dijo, acepto, cuando le piden la retractación y en los debates conciliares en Éfeso, acepto que sea reconocida como la Cristotokos, es decir, la madre de Cristo, pero no como la Theotokos, la madre de Dios. Incluso decía,
no hagáis diosa a María. ¿Cómo? Y de manera insidiosa dice, no hagáis diosa a María. Teniendo en cuenta que el concilio era en Éfeso, que Éfeso, he hablado antes del maravilloso templo de la diosa Artemisa. Claro, no. Antes en el capítulo anterior. Claro, bueno. Que vaya la gente, claro. Vale, no en este artículo, en este, perdón. Gracias. Decíamos que Éfeso era una ciudad muy importante, la capital de... mira qué malo. La capital de la no provincia. le hagáis diosa... Claro, a María. Claro. Como Artemisa. Como Artemisa, claro, ¿no? Y entonces, pretendiendo insidiosamente, pues, hacer ver que los equivocados sois vosotros. Y yo soy muy defensor de María. Proclamarla Cristotocos, Madre de Cristo, pero no Madre de Dios, porque en tanto que Madre de Dios, la estáis haciendo diosa. En Éfeso, eso Artemisa, era la estáis haciendo Artemisa segunda. La diosa Artemisa, la diosa María. O sea, era muy ladino el tema, muy, muy, muy tremendo, ¿no? Y entonces, pues lo que estaba, como digo, en discusión de fondo, era la divinidad de Jesucristo. Y entonces el Concilio de Éfeso, al proclamar la maternidad divina de María, está reconfirmando nuevamente algo que es esencial en el depósito de la fe, en la doctrina de la fe católica, que es que lo que decíamos antes, que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, y que no hay una naturaleza humana y una naturaleza divina separadas, sino que están unidas hipostáticamente en la unidad de la persona divina del Verbo, segunda persona Santísima Trinidad. Y por tanto, que María, que engendró por obra y gracia el Espíritu Santo, sin participación de varón, como sabemos, a Jesucristo, evidentemente dio a luz no solo al hombre Jesucristo, excelso y todo lo que se quiera, no, sino al hombre Jesucristo y al Dios Jesucristo. Y por tanto, si María era madre de Jesucristo, Jesucristo era hijo de Dios, Jesucristo era Dios, María es madre de Jesucristo, María es madre de Dios, María es madre divina, no diosa. Lo que se proclama el 1 de enero de cada año es la fiesta litúrgica de la maternidad divina de María. Y eso para mayor gloria de Dios, y muy en particular, si se me permite, de Dios Jesucristo, porque ahí se reafirmaba una vez más y de manera la divinidad. Y eso es lo que dice usted, que celebró la multitud efectivamente, de esa ciudad. El Sensum Fidelius, claro, una vez más. Que iba con antorchas. Con antorchas y en procesión por las calles de Éfeso, estaban expectantes en la puerta de la iglesia donde se estaba celebrando el concilio de Éfeso. Llevaba ya desde el día 22 de junio, como decíamos, o sea, iba por 3 semanas y estaban expectantes. ¿Existe esa iglesia? Bueno, esa iglesia no existe en las ruinas de Éfeso, pero para conmemorar el concilio de Éfeso, a continuación del concilio, se construyó una iglesia como la vocación de María, Madre de Dios, y las ruinas existen. Bueno, le agradezco que me lo pregunte, porque yo he estado ahí. ¿También ha estado ahí? El segundo domingo de octubre de cada año se conmemora el concilio de Éfeso, en las ruinas de Éfeso, de la ciudad de Éfeso, en las ruinas de la iglesia que se construyó para conmemorar el concilio de Éfeso. Es la única misa católica que se celebra a lo largo del año en la ciudad, que son las ruinas de la extraordinaria ciudad que fue en su momento de Éfeso, ¿no? Yo he tenido ocasión de estar y, bueno, pues la verdad es que para mí fue una experiencia impresionante. Presidió la misa, la celebración eucarística, el obispo emérito de Trento, concelebró el nuncio apostólico de la Santa Sede del Papa en Turquía, el arzobispo de Estambul, el arzobispo de Esmirna, concelebraron un montón de sacerdotes y éramos como unos 100 y pico fieles, y bueno, el grupo que fuimos, acompañados de una sobrina nieta, baronesa de Mandat-Gransey, Rosario, de Sor María de Mandat-Gransey, tuvimos el honor de poder asistir ahí a esa misa en primera fila, fue una experiencia extraordinaria, ¿no? Bueno, pues debo decir que este es el primer dogma mariano. Y ya que empecé hablando de Éfeso y la importancia de la ciudad de Éfeso por el concilio de Éfeso que proclamó el dogma de la maternidad divina de María, también decir que es muy importante, claro, que históricamente allí vivió años San Juan Evangelista y que ahí vivió la Virgen. Y que ahí, según las relaciones en la Catedral de Emmerich, de ahí fue asunta al cielo en cuerpo glorioso. Muy bien. Y alma, ¿no? Y también, que no quiero dejar de decírmelo porque viví ahí el 12 de octubre, el 13 de octubre era ese domingo que se conmemoraba el concilio de Éfeso, el 12 de octubre Virgen del Pilar. La Virgen fue en traslación desde Éfeso a Zaragoza.
La Virgen vivía con San Juan Evangelista y se le aparece en Zaragoza ¿a quién? Al hermano de San Juan, los hijos del Cebedeo, Santiago Juan, futuro patrón de España, ¿no? Actualmente patrón de España. ¿Eso que fue? En el año 40, el 2 de enero del año 40. En el año 40 la Virgen vivía en Éfeso. Por lo tanto, esa traslación en carne mortal, todas las demás apariciones de la Virgen han sido ya estando gloriosa en los cielos. Al Pilar de Zaragoza no fue, estaba viviendo en carne mortal en Zaragoza y como dice la tradición y rezan y cantan los aragoneses, la Virgen en carne mortal fue a Zaragoza. Fue desde Éfeso, donde vivía, cuidada por San Juan Evangelista, a fortalecer en la fe apostólica a Santiago, hermano de Juan Evangelista, los dos hijos del Cebedeo, el día 2 de enero del año 40, desde Éfeso. O sea que la singularidad de Éfeso, de la casa de la Virgen, el concilio de Éfeso, la maternidad divina de María, es extraordinaria. Yo me permito recordar, como hemos hecho, que 3 papas, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, han estado allí y que se lucran con indulgencias plenarias, con las demás condiciones que pide la Iglesia, las peregrinaciones allí, y que es una experiencia cristiana y mariológica. Vamos, que invita usted a nuestros oyentes a ir allí, vale la pena. Porque hemos acabado con el primer dogma mariano. Lo que hemos acabado es con el tiempo de este programa. No sé si queda. Bueno, el concilio de Éfeso duró 3 semanas, lo hemos hecho en 2 programas, no está mal. Pero vamos a seguir siguiendo esta serie de dogmas marianos con otro programa. Se nos ha acabado el tiempo. Me quedan unos segundos para agradecerles su presencia, para agradecerles también a ustedes, queridos amigos, que hayan estado con nosotros, y decirles que a cambio nos vamos a poner a trabajar para que dentro de unos días le podamos ofrecer una nueva edición de este programa que se llama Marcando el Norte.